El sueño de la corona británica era trazar una ruta que uniera el Atlántico con el Pacífico, a través del siempre peligroso Ártico canadiense. Pero lo que inició como una aventura épica pronto se transformaría en un enigma histórico y trágico. Los últimos avistamientos de la expedición Franklin datan del verano de 1845, en aguas de la bahía Baffin. Después de eso, los barcos simplemente desaparecieron entre los hielos eternos, sin dejar rastro alguno. Para saber qué sucedió allí exactamente, vamos a sumergirnos por esta misteriosa madriguera y ver por dónde salimos. En 1845 partió de Inglaterra una ambiciosa expedición ártica liderada por el Sir John Franklin, de 59 años. Iban a explorar el último tramo inexplorado del Paso del Noroeste y también, dada su proximidad al Polo Norte, realizar mediciones magnéticas. Los barcos eran dos bestias navales, el HMS Erebus y el HMS Terror. A bordo de estos iban 129 hombres, llenos de optimismo y avivados por el orgullo imperial, sin saber que estaban a punto de darle vida a uno de los misterios más increíbles de la historia. Los años pasaron y las novedades de la expedición nunca llegaron. Es obvio que desde el otro lado del charco se temía lo peor, y fue la razón por la cual la corona británica comenzó a gestionar las expediciones de rescate. En 1850, por fin, un grupo de rescatistas encontró las primeras pistas del misterioso paradero de la expedición. Gracias a los testimonios de los inuits, la gente local, popularmente conocidos como esquimales, supieron que parte de la tripulación había acampado por ahí durante el invierno de 1845 y 1846. Cerca al lugar que habían señalado los inuits, hallaron 3 tumbas, pero más revelador aún fue la nota que encontraron escondida bajo un montón de piedra, breve, escrita a mano y fechada en abril de 1848. Las naves estuvieron atrapadas en el hielo del Estrecho de Victoria desde septiembre de 1846 y tras casi 2 años varados las abandonamos el 22 de abril de 1848. Sir John Franklin murió el 11 de junio de 1847 y el mando pasó a Crozier. Quedamos 105 de los 129 hombres iniciales y nos preparamos para una caminata hacia el sur, intentando llegar al río Beck en el continente canadiense. Esta, sin duda, es nuestra última esperanza. Hasta ahí ni un drama, pero ahora empieza lo oscuro. En una de las expediciones de rescate, el explorador John Ray conversó con inuits de la zona y lo que le contaron fue macabro. Aquellos hombres se devoraban entre sí para no sucumbir al hambre. Hervían sus carnes en teteras. Además de esta desagradable sorpresa, encontraron campamentos abandonados que confirmaban lo que los esquimales comentaban, con cadáveres mutilados y restos humanos que mostraban claros signos de haber sido cortados para el consumo. Cuando Ray llevó estos relatos a Londres, lo trataron de loco. La aristocracia británica, por supuesto, que lo tachó de mentiroso. La Inglaterra victoriana decía: caballeros ingleses comiendo carne humana, imposible. Incluso el famoso escritor Charles Dickens salió a desmentirlo públicamente. Ningún oficial inglés recurriría a algo tan bárbaro, por mucha hambre que tuviera. Y así fue como la corona montó una maquinaria de propaganda, mientras convertían a Franklin en héroe. Se le erigieron estatuas, se le cantaron canciones, todo para tapar lo otro, el horror, el hambre, la locura, el canibalismo.
y así mantener la imagen de la Marina Real y por supuesto la corona intacta. La desesperación de la realeza era tal que dijeron que los huesos roídos quizás se debía a que los inuits salvajes habrían atacado a los hombres de Franklin. Lady Jane, su esposa, emprendió una cruzada contra Rey. Lo llamó difamador, que cómo se atrevía a contar semejantes historias de los honorables marineros. Y así, en un tira y afloje constante durante décadas, la verdad quedó enterrada bajo el hielo. Pero si pensás que esto era todo, aún no vimos nada. En 1859, el explorador irlandés llamado McClintock hizo un hallazgo inexplicable en la isla del Rey Guillermo. Encontró un bote ballenero de 9 metros que un grupo de hombres había estado arrastrando sobre un trineo. Dentro había 2 esqueletos humanos, junto a objetos completamente inútiles como tenedores de plata, jabones, libros, peines, latas vacías y un montón de pertenencias innecesarias. Pero, ¿por qué unos hombres hambrientos y congelados cargarían con semejante peso? Encima, mientras están abandonando sus barcos en una caminata de vida o muerte. No se necesita ser un genio para darse cuenta que algo raro sucedió. Y más raro aún fue que eligieron huir hacia el sur, a través del peor camino posible. Era una auténtica locura. En lugar de retroceder a lugares donde ya habían llegado otras expediciones y donde encima la tripulación sabía que había suministros, terminaron eligiendo la peor de todas las opciones. Otro misterio que envuelve a este caso es la falta de mensajes escritos, la falta de registros, de bitácoras. Encontraron solo una nota, escueta bajo una piedra, y nada más. Ningún diario del viaje, ninguna bitácora, ninguna carta. Y ante la ausencia de estos registros y la actitud negacionista o encubridora de la corona, se especuló que se ocuparon de censurar las notas de la tripulación, para que la gente no conociera el contenido impactante y revelador que había en ellas. Todo lo relacionado a la expedición Franklin es muy extraño. Podemos seguir citando ejemplos. ¿Te acordás de las 3 tumbas de los marineros enterradas al principio? Fueron sepultadas con relativo cuidado cristiano, con lápidas de madera marcando sus aposentos eternos. No obstante, según un estudio que se hizo en el año 1980, se supo que uno de esos marineros, llamado John Harnell, mostraba evidencias que había sido desenterrado y vuelto a enterrar. ¿Qué buscaban con esto? ¿Estaban sospechando de algo? ¿Cuál es la lógica detrás de sus acciones? A diferencia de otras expediciones, la de Franklin no dejó marcas, ni cruces, ni señales, ni mojones sobre el sendero, como haría cualquier otra expedición ártica. Es decir, pasaron como sombras silenciosas, sin rastro. Ni siquiera hubo un campamento final, nada, más de 100 hombres desaparecieron sin dejar huella, como si algo los hubiera sorprendido tan abruptamente que ni tiempo tuvieron de escribir una mísera nota. ¿Estaban ocupados con otra cosa? ¿Atrapados por algo más grande? El silencio solo sigue alimentando las teorías. Los análisis modernos sugieren que los tripulantes sufrían envenenamiento por plomo a causa de la comida enlatada mal sellada que llevaban en el casco, lo que podría explicar algunas de las decisiones absurdas, como cargar cubiertos de plata mientras morían de frío, o por qué no aprovecharon los recursos de caza y de pesca de la zona. Pero incluso con esta información del envenenamiento por plomo, hay algo en su final que no termina de encajar. Lo más increíble es que lo poco que se sabe de la expedición proviene de hallazgos posteriores, es decir, la última palabra pereció junto
a la tripulación. Desde el siglo XIX, la expedición Franklin ha inspirado numerosos mitos, leyendas locales y diversas interpretaciones que resaltan aún más esa atmósfera oscura alrededor de los hechos. Los inuits cuentan una historia muy interesante. Hemos visto hombres blancos, muy enfermos y hambrientos, cayendo de rodillas en la nieve, sin alma. Tras sus muertes, vimos cómo sus espíritus vagaban confundidos entre la niebla polar. Ellos jamás encontraron el descanso final. Para la cultura inuit, mutilar un cadáver y encima para comérselo es un acto aborrecible, por lo que asocian estas prácticas con una maldición o enfado de los espíritus del Ártico. De hecho, cuando se encontraron los barcos en el siglo XXI, justo donde los inuits habían señalado 150 años antes, comenzaron una serie de misteriosas muertes en la localidad de Joa Haven de Nunavut. Infartos, accidentes, tragedias familiares y mucho más. Los ancianos dijeron: han despertado algo que no debía ser molestado. Ahora la maldición cae sobre nuestras comunidades. Esta desesperada advertencia llevó a los investigadores a prometer y asegurar públicamente que no se tocarían los restos humanos de los pecios y que todo se realizaría con el absoluto y total respeto. Los inuits tienen un rico folclore, al cual se le puede atribuir la suerte de la expedición Franklin. En la tradición chamánica inuit existe una criatura vengadora llamada Tupilak, un ente fabricado por un brujo usando huesos, pieles, tendones e incluso restos humanos. Tras un oscuro ritual, el monstruo cobra vida y es enviado al mar con una única misión: destruir a un enemigo específico. Si hacemos un repaso, es interesante la sensación que nos deja esta expedición. Es como si realmente estuviera maldita desde un principio. Los barcos se llamaban Erebus y Terror. Erebus, según los griegos, es la personificación de la oscuridad y las tinieblas, mientras que Terror no necesita mucha explicación. ¿Casualidad o crónica de una tragedia anunciada? Pero la aura maldita no termina ahí. Un cuadro del año 1864 llamado El hombre propone y Dios dispone muestra dos osos polares devorando restos humanos y destrozando lo que parece ser un estandarte británico. Como si fuera poco, el cuadro tiene su propia leyenda negra. De hecho, en la Universidad de Royal Holloway de Londres, donde hoy cuelga el cuadro, dicen que quien lo mira fijo pierde la cordura. Tan fuerte es la leyenda que al día de hoy los estudiantes lo tapan con una bandera en épocas de exámenes. ¿Cuál es el mensaje de este cuadro? Cuando el comportamiento humano se vuelve arrogante, la naturaleza responde. Y no con palabras, sino con hielo, muerte, destrucción y olvido. Y esto es una advertencia a todos aquellos que desafían el orden natural, jugando a ser dioses de cartón. Veremos hasta dónde llegan. La historia de Franklin inspiró más que investigaciones. En 2007 salió la novela The Terror y en 2018 su serie. Allí, un demonio llamado Tumbak, salido del folclore inuit, cazaba de forma implacable a los tripulantes, como venganza de herir a un poderoso chamán de la zona. El caso Franklin es uno de los misterios más grandes de la historia de la navegación, pero no fue el primero, ni tampoco el último. De hecho, en 1819, Franklin ya había rozado la muerte en otra expedición ártica, donde la inanición y desesperación
llevó a enfrentamientos internos mortales y, una vez más, a actos de canibalismo. A Franklin lo llamaban el hombre que se comió sus botas, porque efectivamente tuvo que hervir sus botas y masticar el cuero para no morir de hambre. Después vino la expedición Greely, desde 1881 hasta 1884, donde una misión científica estadounidense en el Ártico terminó en desastre. Partieron 25 hombres y volvieron solo 6. Y de nuevo, honorables militares y científicos estadounidenses, en condiciones extremas, cayeron en la antropofagia para salvarse. Eso no es todo, hay más, como el dirigible de S.A. André en 1897, que intentó sobrevolar el Ártico y acabó extraviado con la muerte de todos sus tripulantes. ¿Y qué decir del barco fantasma Octavius, que supuestamente fue encontrado a la deriva en 1775, con toda su tripulación congelada a bordo, tras intentar el paso del noroeste? O el motín de Hudson. Incluso muchos expedicionarios que buscaron a Franklin también cayeron en desgracia, como lo fue el HMS Investigator, que quedó atrapado durante años. Todos perdidos, sumidos en la locura más profunda, tragados por el mismo Mar Blanco. La lista es larga y todas estas tragedias alimentan el mito. El Ártico es un umbral, un guardián y tal vez un carcelero de secretos. ¿Qué hay más allá del frío? ¿Más frío? ¿U otra cosa que debe ser escondida del escrutinio público? Solo los hielos eternos tienen respuestas a estas preguntas. El hielo no perdona, el hielo no olvida. Y lo más inquietante es que cuanto más aprendemos sobre la expedición Franklin, más preguntas aparecen. Esta es una madriguera donde uno se adentra buscando respuestas y emerge con más preguntas, fascinado por el misterio y con la curiosidad bien despierta. Y tal vez con un poco más de respeto por los misterios que viven y respiran allá lejos, entre los hielos eternos del norte. Antes de irme, si te gustan los misterios de expediciones, hice un video de 3 historias muy interesantes sacadas de la bitácora de Antonio Pigafetta, es decir, el cronista de Magallanes que relata sus encuentros con tribus peligrosas, criaturas extrañas, lugares macabros, rituales oscuros e incluso relata encuentros con gigantes. Así que si querés conocer estas 3 historias, te invito a que te des una vuelta por ahí. Gracias y hasta la próxima.